El doctor Emilio Ribes pues nace en Barcelona y se traslada a México durante la dictadura franquista. Me gustaría dar algunos datos con respecto a su hoja de vida. Sé que es muy conocido, pero hay que hacer una presentación, ¿no? Cuestiones de protocolo. El doctor Emilio Ribes realiza su licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y desarrolla su maestría en Psicología Experimental con la Universidad de Toronto. Su doctorado en Filosofía es con la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su trayectoria profesional de más de 50 años ha obtenido doctorados honoris causa y también reconocimientos más allá de la psicología. Ha publicado más de 300 artículos científicos y más de 25 libros. Su labor nos deja un gran impacto a nivel teórico-conceptual y empírico, pero también ha desarrollado trabajo aplicado. Muchísimas gracias por su presencia y bueno, le cedo la palabra al doctor Emilio, que el día de hoy nos tiene una presentación sobre el objeto de estudio de la psicología. Bueno, muy buenos días, muy buenas mañanas, diría yo. En catalán se dice así, se dice bon dematí, buena mañana, no buen día, bon dematí. Como en italiano creo, ¿no? Buona mattina. Les agradezco mucho la oportunidad de poder estar con ustedes y procuraré ser claro y atenerme a los tiempos que requiere siempre un evento de esta naturaleza. Ustedes saben que la psicología es algo así como una especie de víctima de un pecado original, ¿no? Así como los seres humanos somos las víctimas de la naturaleza del pecado original de Adán y Eva, la psicología es un equivalente dentro de las disciplinas de conocimiento, porque parece que nunca ha estado bien encauzada respecto a su quehacer y no ha sido, ni ella misma está clara de quién es, para qué es y cómo se comporta. Cuando yo entré a la facultad en la Universidad Nacional de México, fui de la primera generación en que se establecieron los estudios de licenciatura, los estudios profesionales. Antes era una especie de especialización en el posgrado de filosofía, básicamente. Obviamente, como primera generación de una disciplina planteada como una disciplina profesional, porque una licenciatura, por lo menos en aquellos tiempos, era vista como una profesión. Había sido improvisado el cuerpo docente a partir de no psicólogos, no había psicólogos. Nosotros íbamos a ser los primeros psicólogos en sentido estricto en México. Y los 4 años que pasé en la universidad, junto con un grupo de compañeros muy distinguidos e inquietos, fue en tratar de averiguar de qué trataba la psicología. ¿Qué era la psicología? Y cómo se podía construir una psicología científica equivalente a lo que usualmente se llaman ciencias naturales, pero que yo les llamo ciencias empíricas. Ciencias empíricas. Porque no podemos considerar que las ciencias sociales son sobrenaturales, ni antinaturales, ni paranaturales. La sociedad es un fenómeno que tiene lugar como parte de la especie humana, por lo tanto, esa distinción entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza es parte de lo que de alguna manera alimenta, nutre y fundamenta ese pecado original de la psicología, ¿no? Esa ciencia dividida que no es una cosa ni es la otra.
Cuando terminé la carrera, seguí sin saber de qué trata la psicología. Me acuerdo que incluso le pregunté a algunos maestros, uno era un psicoanalista checo, que había sido también, era también exiliado, huyendo del nazismo. Y, y me dijo con toda franqueza, yo tampoco lo sé, no tengo claridad de qué trata. Ni del psicoanálisis, dijo, porque él era psicoanalista. Pero bueno, lo que les quería decir es que hasta apenas el año pasado me quedó claro de qué trata, para que nadie se sienta mal. Es decir, desde 1960 hasta 2021 son 61 años de un trayecto en donde he ido tratando de aclararme a mí mismo una identidad conceptual, teórica, metodológica de eso que hemos llamado psicología con mucha laxitud. ¿Sí? De tal manera que el tema de esta plática, pues no es como podría ser en el caso de otras disciplinas como la ciencia, la química. ¿Cuál es el objeto de conocimiento de la física? Bueno, es una conferencia de divulgación. En el caso de la psicología, tratar el objeto de conocimiento de la disciplina no es una conferencia de divulgación, es una conferencia de reflexión epistemológica y lógica sobre un campo ambiguo, indefinido, borroso, históricamente como es el de la psicología. Hace muchos años dije que la historia de la psicología podía resumirse como la historia de la confusión conceptual. Y sigo pensando que esa afirmación es correcta, ¿no? Hay tantas psicologías casi como psicólogos. Cada psicólogo tiene su psicología, su punto de vista, y cuando nos reunimos, incluso en foros en donde se supone que hay cierto consenso de tipo epistemológico, sigue siendo una torre de Babel la psicología. Las posibilidades de comunicación son muy pocas, todo el mundo sobreentiende o malentiende lo que se dice, todo el mundo se ve en la mayor parte de las veces, cuando es riguroso, impelido a definir los términos que utiliza para ser claro, de tal manera que vivimos con una disciplina que ha crecido cuantitativamente de manera enorme entre sus practicantes, pero somos una disciplina que más bien lo que tiene son esos barrios periféricos improvisados que no constituyen prácticamente una ciudad ordenada, ¿no? Entonces voy a tratar de explicarles y de argumentarles la forma en que he llegado a considerar que se puede concebir a la psicología como una disciplina científica de tipo empírico. Y al mismo tiempo, ¿por qué la psicología no es una profesión en sentido estricto, ¿no? Ustedes saben que el concepto de lo psicológico intuitivamente está vinculado al individuo. Aunque a veces se habla de psicología de las masas, psicologías nacionales, cosas por el estilo, lo que se quiere decir con eso es que todos los individuos de alguna manera comparten una manera o característica equivalente de ser o de hacer las cosas. Pero siempre que se habla de lo psicológico, se habla de alguna manera en referencia al individuo. Y el concepto de individuo es un concepto que solo se aplica dentro del campo de conocimiento de 3 disciplinas. No hay más. Una es la biología,
en donde el concepto de organismo nos da el sentido de individuo. Nadie en química o en física hablaría de partículas individuales o de moléculas individuales, no tendría mucho sentido, o de cuerpos individuales. En la biología el concepto de organismo está vinculado al concepto de individuo, obviamente, aquello que es indivisible para que funcione como un sistema abierto, porque son sistemas abiertos, los sistemas en donde se habla de individuos, no sistemas cerrados. La psicología, que parece ser el nicho de lo individual, en donde se manifiesta especialmente como fenómeno predominante, y después en la ciencia histórica social, en donde el concepto de individuo está vinculado, obviamente, al de ser miembro de una formación social determinada. Una formación social determinada está constituida por individuos. Sin embargo, el concepto mismo de individuo es un concepto que surge históricamente, no es un concepto evidente por sí mismo. Y de hecho, en biología se habla más de organismo que de individuo. Es muy raro, en todo caso se habla de organismo individual, se usa más como un adjetivo que como un sustantivo. En cambio, en la ciencia histórica social, individuo se usa como un sustantivo, es una entidad, el individuo es una entidad. Y ese individuo es una entidad en la medida en que así se reconoce por el conjunto, por el colectivo que constituye la formación social. De hecho, nuestra identidad como seres sociales se nos da como individuos dentro de ese grupo a los que el grupo reconoce como individuos y a los que identifica a través de un nombre. Tenemos un nombre. Todos tenemos un nombre. Si no tenemos nombre, no existimos. De tal manera que nuestra identidad como individuos es una identidad procurada socialmente, no biológicamente. Somos un organismo individual, ese es el adjetivo, pero el individuo es una característica social. No hay individuos al margen de las formaciones sociales. No importa cuán complejas o simples sean estas formaciones sociales. El concepto de individuo surgió socialmente a partir de las sociedades en donde se establecieron sistemas de intercambio retributivo. Es decir, en donde la apropiación del trabajo colectivo dejó de ser simétrica, como son las sociedades de tipo segmentario. Y por consiguiente son aquellas sociedades que se constituyeron en clases y jerarquías y que representan las primeras formas de Estado. Es en las sociedades con Estado, y el Estado, recuerden que representa simplemente la forma en que se organiza política y económicamente un conjunto social. No es el gobierno no es el Estado, el gobierno es simplemente un aparato del Estado, pero no es el Estado, obviamente. El Estado lo somos todos, los que conformamos la formación social. El concepto de individuos se creó justamente para poder establecer la división en clases. Las clases son clases de individuos. Las jerarquías implican que hay individuos que tienen atribuciones que no tienen otros individuos. De tal manera que entonces el concepto de individuo emergió como una herramienta conceptual fundamental para el funcionamiento y la organización de la vida social. Y en consecuencia, dadas las diferencias de atribuciones, ahora no es la sociedad la que tiene la responsabilidad, sino que son los individuos los que tienen la responsabilidad. De tal manera que se atribuyó la capacidad de conocer y construir
como una responsabilidad individual y las consecuencias de esa capacidad también individual como aquello que podía ser sancionado positiva o negativamente socialmente. De tal manera que el problema del conocimiento y el problema de la moral se vinculó desde un principio a un individuo construido conceptualmente por, por, la, por la formación social con Estado. Y este individuo fue y ha tenido distinto tipo de características, atributos, responsabilidades a lo largo de la historia humana. Es decir, hay esclavos, hay reyes, hay profetas, hay guerreros, hay siervos, hay obreros, hay artesanos. Todos esos van formando parte de distintas clases y de acuerdo con la clase en la que participan es que tienen acceso a la distribución asimétrica de las propiedades, la distribución asimétrica de la apropiación de los productos del trabajo colectivo. Eso, no, creo que no tengo que insistir mucho en eso y todo el mundo lo puede tener muy claro. Bueno, ese individuo surge como un individuo social, pero posteriormente se convierte en un individuo psicológico. El individuo psicológico está en una construcción social. Es el individuo el que, de alguna manera, es el componente de la sociedad a través del cual se conoce, el mundo, a través del cual se actúa sobre el mundo y a través del cual las acciones sobre los otros individuos pueden de alguna manera delimitarse y sancionarse de uno u otro modo. El individuo social se vuelve un individuo psicológico, en donde ahora es el individuo, no la sociedad, el que tiene, de alguna manera, la capacidad de conocer. Si ustedes se fijan, todas las epistemologías en filosofía son epistemologías del individuo. Cómo percibimos, cómo vemos, cómo pensamos, cómo razonamos. No hablan del conocimiento como un proceso social, sino como un proceso individual. El problema del bien y el mal no es de la sociedad, es del individuo. Es un problema ético o moral del individuo que se manifiesta socialmente, pero que recae en el individuo. Y son esos procesos atribuidos del conocimiento y de la moral a los individuos los que constituyen el fundamento para lo que llamaríamos el primer gran horizonte de definición de lo psicológico, que es la conciencia. Es decir, tanto el conocimiento como las decisiones o los juicios sobre lo que es bueno y es malo, es algo que ocurre como un fenómeno consciente, es decir, que el sujeto se da cuenta, que el sujeto decide, que la persona es de una manera la que puede determinar una cosa o la otra. Entonces, ese proceso de la conciencia es lo que se convierte en el objeto de conocimiento, vamos a llamar prehistórico de la psicología. Lo psicológico es el individuo se identifica con las funciones de la conciencia. El mejor ejemplo de ello es San Agustín. Agustín de Hipona. Habla de 3 niveles de conocimiento, el puramente sensorial, el intelectual y después el de por revelación. Al establecer esos 3 tipos de conocimiento, ya en una época en que la Iglesia católica es la iglesia oficial del Imperio Romano y forma parte del Estado, forma parte importante del Estado. Es una institución del Estado. En ese momento
se establece una dualidad de la conciencia muy importante. Por un lado tenemos conocimiento que proviene del mundo real a través de nuestros sentidos. Por otro lado tenemos conocimiento que proviene de la capacidad que nosotros tenemos de alguna manera de conformar ideas a partir del conocimiento sensorial. Este es de una manera u otra esto ha seguido existiendo. El empirismo inglés justamente construye lo que llamaríamos el proceso del razonamiento, etcétera, las ideas como reflexiones sobre las sensaciones, es decir, es la sensación reflejada sobre sí misma la que se convierte en idea. Cuando yo reflejo el rojo sobre el rojo, de ahí viene el concepto de reflexión, tengo la idea de rojo. Bueno, eso es loco. Y finalmente un tercero, que es el conocimiento por revelación. Y ese conocimiento por revelación es el conocimiento a través de la divinidad. No todo mundo tiene el conocimiento por revelación. Pero cuando tienes el conocimiento por revelación, ese es el auténtico conocimiento. Ese es el auténtico conocimiento. Es a partir de esta concepción agustiniana de la conciencia como una luz interior, es esa metáfora de la iluminación interna, que después Descartes, en el siglo XVII, nos construye ese mundo en donde el ser humano es un ser humano compuesto por dos sustancias diferentes. Por un lado, la sustancia material, que compartimos con todos los animales y que se rige con las leyes de la mecánica, las leyes del movimiento. Es decir, cualquier máquina, cualquier objeto no vivo o cualquier animal, incluyendo la parte animal del hombre, puede explicarse en términos de la mecánica, en términos de fuerzas, en términos de movimientos, en términos de inercias, etc. La otra sustancia es el alma o sustancia espiritual. No es el alma aristotélica, pero no me voy a meter ahora a hablarles de Aristóteles, porque sería desviarnos. No es el alma aristotélica, que era un alma que no era una sustancia, sino que era la potencia de un cuerpo organizada hecha acto, algo muy cercano a lo que llamamos ahora comportamiento biológico. Pero era un alma que era aquella parte que tenemos de lo divino. Y esa alma que teníamos, que era una sustancia espiritual y que acostumbraba a descansar sobre la silla turca, Descartes suponía que era de alguna manera la que nos proporcionaba el conocimiento verdadero y las que nos permitía seguir las reglas de la buena moral. El alma era una sustancia, como toda sustancia espiritual, que no tenía espacialidad, no tenía extensión, no se le podía ubicar, no se le podía decir, ahí está, ofensivamente no podíamos señalar dónde está, en qué momento y cómo es y qué forma tiene y cuánto pesa, no tenía extensión espacial. Era una entidad puramente temporal, era espíritu. Solo ocurría, pero curiosamente ocurría dentro del cuerpo. Entonces, ese es uno de los grandes problemas lógicos de la posición cartesiana, como una sustancia no extensa puede interactuar en extensión. Bueno, eso es eso simplemente o se cree o no se cree, o se acepta, no se acepta, no se puede dirimir empíricamente porque es imposible dirimirlo. Entonces, en Descartes,
lo que se hace es formalizar la postura agustiniana sobre el conocimiento y por lo tanto sobre la conciencia y lo psicológico. Descartes se planteaba el problema de la certeza de lo que conocemos. Ese era su problema. Por eso su principal obra es el discurso del método, aparte del Tratado de las Pasiones, tiene muchas obras, pero para los psicólogos, las pasiones del alma y el discurso del método son los libros fundamentales de interés. Lo que se plantea Descartes es, cuando yo sueño con tal intensidad y tal viveza, que al despertarme no sé si realmente lo he vivido o solamente lo he soñado. Dice, los sentidos, aunque nos dan información sobre el mundo, sobre lo que pasa, no son del todo confiables, nos pueden engañar, que era la misma posición de San Agustín. Entonces dice, ¿de qué es de lo que tengo certeza? Del único que tengo certeza es de que dudo, de que estoy dudando. Y dado que dudo, tengo certeza de que existo, porque si no existiera no podría dudar. Por lo tanto, mi duda, que es pensamiento, implica que yo soy pensamiento. Es decir, identifica al ser humano con el pensamiento, no con la materia, no con el cuerpo. Yo soy mi pensamiento. Y a partir de ese argumento, bueno, lo que dice es que yo interactúo con un cuerpo, por lo tanto yo soy dos cosas. Soy un cuerpo y soy mi pensamiento e interactúo como un compuesto, la forma en que interactúa el alma es a través de la voluntad. La voluntad es el comportamiento del alma, a diferencia del comportamiento mecánico, que es la motricidad. Y entonces esta alma tiene la capacidad de ser afectada por las turbulencias del cuerpo, lo que llaman las pasiones del alma, justamente, Descartes, por estar dentro del cuerpo, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de dirigir al cuerpo a través justamente de las voliciones, y lo hace a través de los espíritus animales, que equivalen un poco a lo que llaman una mezcla entre hormonas e impulsos eléctricos. En aquella época no tenían conocimiento que tenemos ahora de cómo funciona el sistema nervioso, y suponía que, por lo tanto, el alma podía actuar sobre el cuerpo y el cuerpo podía repercutir sobre el alma, había los terremotos del cuerpo, ¿no? Ahora, dado que el alma era algo que nos había dado Dios, tenía la característica de que poseía, tal como lo decía San Agustín, ideas que solo se pueden tener por revelación de Dios. La idea de Dios, lo plantea él, es justamente una idea revelada, la idea de Dios. ¿Cómo podríamos dudar de que Dios existe si se nos revela como una idea? Y entonces, lo que establece Descartes es que en la medida en que el conocimiento verdadero es aquel conocimiento que se puede aislar de la materia, de la sustancia de la materia, el conocimiento verdadero, el verdadero método de conocimiento es aquel que sigue las reglas de una disciplina que trata con puras formas, pero sin sus sustancias. Y esa disciplina es la geometría. De tal manera que el método de conocimiento es el método de la geometría. Es un método deductivo y por demostración. De ahí viene además esa gran influencia por la formalización de las ciencias empíricas como criterio de validación del conocimiento, cuando en realidad la formalización del conocimiento empírico no es lo que lo valida es justamente las condiciones de constatación de su determinación empírica, no su formalización.
Tú puedes formalizar algo y no por eso es conocimiento mejor que un conocimiento no formalizado. Al contrario, ¿ves? El conocimiento formalizado puede ser conocimiento, vamos a decir, confuso o errado, incorrecto, equívoco, en fin. Entonces, Descartes nos legó a la psicología como ese mundo de la conciencia, del conocimiento, de las decisiones, que actúa sobre el cuerpo, que puede ser afectado momentáneamente por el cuerpo, pero que no es material y que solo se da como un mundo de conciencia, un mundo de racionalidad. Entonces, Descartes separó al ser humano en dos grandes dimensiones. La dimensión de la acción, que es mecánica, y la dimensión del conocimiento, que es racional puramente y deductiva. Eso es. Entonces somos, el individuo humano es un individuo en donde interactúa la mecánica con la racionalidad. Eso. Obviamente cuando surgió el conductismo y planteó la acción, la actividad como el objeto de conocimiento, pues se le acusó de mecanicista automáticamente. Pues es obviamente un punto de vista, una perspectiva cartesiana. Entonces resulta que la psicología ahora tenía una cosa que se llamaba el alma racional, que después que los sajones convirtieron en mente, en mind, es una palabra inglesa, cuyo origen tiene que ver con prestar atención, puede estar relacionado con conciencia también. Don't mind, no te preocupes, no atiendas a esto, remind, vuelve a prestar atención, es decir, recuerda tal cosa, etcétera. La palabra mind viene de ahí. No equivale a alma, equivale más bien a la función de atención de la conciencia, el concepto de mente, y quedó simplemente como una psicología puramente especulativa, filosófica, ¿no? Nadie estudiaba esa mente cartesiana hasta que a mediados del siglo XIX, Franz Brentano, el fundador de la fenomenología, el maestro de Husserl, escribe un libro sobre la psicología empírica. Es el primer libro referido a la psicología como una disciplina empírica, no filosófica, sino empírica. Y en él, Brentano, lo que plantea, el título es obviamente engañoso, porque de hecho no trata de ningún análisis empírico de lo psicológico, sino que le llama empírico porque lo que hace es relacionar la conciencia con los objetos de la realidad. De ahí viene el concepto de empírico. Brentano. Brentano dice que un acto de conciencia puro en sí mismo no tiene ningún sentido. Que el único acto de conciencia que tiene sentido es aquel que está ligado a un objeto, que es acto de conciencia de un objeto. Y que ese acto de conciencia de un objeto es lo que definimos como intencionalidad, es lo psicológico. Si no hay objeto, no hay intencionalidad porque no hay dirección a ninguna parte. La intencionalidad implica direccionalidad y por lo tanto todo acto de conciencia tiene que ser un acto intencional y ese acto intencional es un acto ligado a un objeto. Pero lo aclara, el objeto del que se tiene conciencia no es necesariamente una imagen o representación fidedigna del objeto. Es un objeto de la conciencia. O sea, es nuevamente ese concepto de la forma pura sin la sustancia. Pero bueno, ahí tenemos, a Brentano es el primero que define la psicología como una disciplina empírica. Es Brentano. Todo el mundo habla siempre de Gunther y todo. No, es Brentano. Después, a finales del siglo XIX, principios del XX, aparece otro pensador muy interesante, también despreciado por todos. Normalmente hablamos de él, se le menciona brevemente en las historias de la psicología, que es William McDougall.
William McDougall se le conoce por su teoría de los instintos, de nombrar por instintos a todo tipo de actividades, pero van a ver que no era tan absurda la posición de McDougall. McDougall lo que asume es que para que un acto de conciencia sea intencional, tiene que haber acción. Entonces lo que dice que lo que estudia la psicología es la conducta de los individuos. Y que la conciencia es una característica que acompaña a la conducta. Es decir, la conciencia es un atributo de la conducta. Entonces, todo acto de conducta es un acto consciente y en ese sentido es consciente del objeto, pero además la conducta se dirige al objeto. Entonces, la intencionalidad está dada en la acción consciente. Y cuando él habla, obviamente, de consciente, habla de una conciencia sensorial, perceptual, no necesariamente de una conciencia de tipo racional o reflexiva. Entonces, en el caso de McDougall, ahora aparece la conducta unida a la conciencia como objeto de conocimiento. De hecho, la conciencia es un atributo o propiedad de la conducta. Por eso, en su famosa polémica con Watson, él se atribuye a ser el primer conductista, ¿no? Watson dice, yo soy el primero que formuló el conductismo, ¿no? Pues, bueno. Inmediatamente después de eso aparece John Watson en Estados Unidos, que tenía una larga tradición de investigación en conducta animal comparada. Al que le interese, su manual de conducta comparada es una maravilla, es un libro del 18. Yo se lo recomendaría a todos que lo leyeran. Porque Watson es uno de esos autores de que todo el mundo habla, todo el mundo critica, pero nadie lee. Watson lo que dice es que si la psicología quiere ser una ciencia empírica, una ciencia experimental como la física y todas las otras, pues tiene que tener un objeto de conocimiento sensible, es decir, observable, mensurable, señalable, tiene que ocurrir en tiempo y espacio. Entonces dice, el objeto de la psicología en última instancia es lo que los organismos hacen y dicen. Incluye dicen porque pone al ser humano, obviamente. Hacen y dicen. Y decir es una forma de comportarse. No es un reporte de la razón, es una forma de comportarse. Esta posición de Watson es muy interesante porque cuando él trata el problema de los hábitos lingüísticos, como los llama, dice que lo que llamamos usualmente conciencia en el lenguaje común y corriente no es más que hábitos lingüísticos. Es decir, que la conciencia puede reducirse a ciertas formas de lenguaje y no a otra cosa. Vygotsky, en un artículo de los años 20, cita al final de él que acaba de leer un artículo del americano Watson, dice, y en donde Watson plantea que el problema de la conciencia es solamente un problema del lenguaje y dice que él está totalmente de acuerdo con él. Que esa es la posición correcta. La conciencia es lenguaje, no es otra cosa. Bueno, entonces ya tenemos ahora un proceso en donde primero tenemos pura conciencia, luego conciencia con conducta y luego solo conducta sin conciencia. En donde la conciencia, en última instancia, es una forma, es una forma que puede adoptar en un momento dado, según las circunstancias, el comportamiento. A partir de los años 60, sin embargo, junto con el neoliberalismo económico y las teorías neoliberales
en ciencia política, surge también lo que llaman la ciencia cognitiva o ciencia cognitiva. Es curioso, ¿no?, que históricamente surgen juntos, en donde ahora surge una facultad especial de lo psicológico, que es la cognición. Ya no se habla de... Ya la gente, la percepción, la memoria y todo eso, lo considera como funciones de una gran facultad que es la cognición, y es la vuelta nuevamente al cartesianismo. Es decir, hay el ser humano lo podemos estudiar en dos cortes: el corte cognoscitivo y el corte conductual, el corte racional y el corte mecánico. Y claro, son dos psicologías totalmente diferentes que no tienen nada que ver una con la otra. Siempre surgen algunos que tratan de mezclarlas, los cognitivo-conductuales, que es como... Esa es una empresa muerta antes de proponérsela, obviamente, porque es tratar de combinar dos cosas que no son combinables, porque conceptualmente son distintas, pertenecen a lógicas distintas, no hacen referencia a tipos de fenómenos, sino a lógicas conceptuales totalmente distintas, por lo tanto no se pueden entrelazar. Bueno, dentro de ese contexto del conductismo, que tiene una gran cantidad de versiones, de hecho hay un artículo muy interesante de Kirchner que analiza que dentro del propio conductismo, a partir de Watson, hay 43 concepciones distintas de lo que se refiere como conducta, no trabajadas formalmente, pero formuladas en términos de cómo se relacionan teóricamente con lo que se estudia. En este contexto, en los años 20 del siglo pasado, Cantor planteó una forma distinta de ver lo psicológico, de no verlo directamente como vinculado a una sustancia que se pudiera identificar en movimiento, como en el caso del conductismo. En última instancia, tenemos que identificar movimientos y locuciones para identificar el comportamiento. Y por eso muchas formas de conductismo hablan de las respuestas cubiertas, como el mundo privado y todo eso. Bueno, pero Cantor lo que planteó es que lo psicológico en realidad no tenía que ver con una sustancia en sí, sino con una relación entre sustancias. Es decir, lo psicológico era la interrelación que se establecía entre un organismo individual y un objeto particular. Y esa interacción entre las propiedades reactivas del organismo y las propiedades estimulativas del objeto, esa relación era lo psicológico. Por lo tanto, lo psicológico residía tanto en el objeto como en el individuo o organismo. Fíjense todas las que el objeto es lo que le daba intencionalidad a lo psicológico en Brentano, es decir, no había psicológico sin objeto. En Cantor aquí también, es decir, no hay lo psicológico sin objeto, pero es tan psicológico el objeto como el individuo que se comporta. Eso nos lleva rápidamente a, claro, dentro de una lógica distinta. La de Cantor no es una lógica causalista, lineal, es una lógica de campo, de interdependencias. Hay determinismo, pero no hay determinismo lineal ni multicausalidad. Hay lo que hay es interdependencia, y lo que explica un fenómeno es la circunstancialidad momentánea de un campo, con todas las teorías de campo. Pero lo interesante del concepto de Cantor es el siguiente. Cantor se pregunta, cuando los psicólogos hablamos de comportamiento, ¿de qué comportamiento hablamos? Un artículo que se llama Behaviorism, Whose Image? ¿A imagen de quién? Entonces dice, el término comportamiento no es un término propio de la psicología. Es un término del lenguaje ordinario, como la mayor parte de los términos que usamos los psicólogos.
percepción, memoria, pensamiento, reflexión, deducción. Son términos que usa la gente, no son términos, no hay que ir a la universidad para aprender esos términos. Los usamos constantemente. Y el término comportamiento es uno de ellos, como el de conducta. Pero vamos a centrarnos en el de comportamiento, que no son sinónimos porque en realidad en ninguna lengua hay sinónimos estrictos, hay sinónimos aproximados siempre, ¿no? Nunca vamos a tener dos palabras que las usemos de la misma manera, nunca. Pueden parecerse mucho en el uso, pero no significan exactamente lo mismo. Y el término conducta y el término comportamiento es eso. Conducta viene de conducere, del latín, de conducir, de llevar a. Tiene que ver con la intencionalidad, justamente, con la direccionalidad hacia un objeto. Comportamiento viene de comportar, lo que traigo conmigo. Se refiere a la historia de lo que has hecho. Entonces, bueno, depende de qué veas. Si ves a partir del momento en que empiezo, a partir del o a seguir después de que empieza. Pero el término comportamiento es un término que usan todas las disciplinas empíricas. Cuando hablo de disciplinas empíricas es lo que la gente llama ciencias empíricas, ¿sí? Las ciencias empíricas usan el término comportamiento para describir sus fenómenos. Los físicos hablan de comportamiento de partículas. Los químicos hablan del comportamiento de moléculas. Los biólogos, bueno, hablan del comportamiento celular y en la forma más compleja, pues los etólogos hablan del comportamiento de las especies animales. El comportamiento como actividad en relación a. En la ciencia histórica social se habla también de comportamiento, se habla del comportamiento del mercado, por ejemplo, los economistas. Se habla del comportamiento político de un determinado sector social. Se habla del comportamiento moral de las personas. Entonces, se habla del comportamiento de grupos, del comportamiento de instituciones. Bueno, el término comportamiento no es propio a nosotros, sin embargo, lo hemos considerado como si fuera propio y exclusivo de los psicólogos, no es. Entonces, hay comportamiento físico, hay comportamiento químico, hay comportamiento biológico, hay comportamiento psicológico, ojo, hay que agregarle ahora sí el psicológico, que esa es la contribución de Cantor, y hay comportamiento social. También hay comportamiento lingüístico, que tiene que ver con el comportamiento de las comunidades lingüísticas determinadas y que determinan lo que llamamos estilos, gramáticas, sintaxis, etc. El comportamiento psicológico, entonces, es uno de tantos comportamientos, pero tiene una característica el comportamiento psicológico. Primero, que el comportamiento psicológico, a diferencia, por ejemplo, del comportamiento químico y el comportamiento físico, lo identificamos a partir de la actividad de individuos, de organismos individuales. Tiene que haber un organismo individual, si no, no es suficiente, pero es necesario. Obviamente. Y entonces, los únicos organismos individuales que existen forman parte de la biología y de la ciencia histórico-social. No hay individuos psicológicos. Si alguien los conoce, puede pasar a la posteridad al identificar y encontrar y mostrar públicamente a un individuo psicológico. Te van a decir, bueno, ese individuo es biológico, es pura biología, o es un individuo social. Este señor es colombiano, es psicólogo, además le gusta bailar el vallenato, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero el individuo psicológico, ¿qué es? Hablando de un individuo psicológico en sí, implicaría otra vez volver a ese individuo ensimismado de San Agustín, de Descartes, y con el que trató de romper Brentano. Entonces,
los únicos individuos a los que podemos referir el comportamiento psicológico es a ciertos individuos biológicos y a ciertos individuos sociales. En la biología, no todos los individuos, no todos los organismos a los que se tacha de individuales pueden ser caracterizados como individuos. Es decir, no se puede trasladar el adjetivo al sustantivo. Nadie hablaría de una rosa como un individuo. Pero si hablamos de nuestro perro como un individuo, hasta le damos nombre y lo reconocemos como distinto de otros. Nadie a una amiba la caracterizaría como un individuo. ¿Por qué? Porque se parte en dos y ya son dos amibas. Nadie reconocería a una colección a una colonia de hongos o a una colonia de coral como individuos. Son colonias, no, son organismos, ojos. Y sí podemos identificar el organismo individual, pero no al individuo. Eso es muy importante. Entonces, casi siempre la entidad individuo en biología aparece en el reino animal. No la podemos aplicar en otros reinos. No la podemos aplicar en el reino vegetal, no la podemos aplicar en el reino de los hongos y las levaduras, no lo podemos aplicar en el reino de los protistas y tampoco lo podemos aplicar en el reino de los procariotas. El único reino en el que se puede aplicar el concepto de individuo como entidad en la biología es el reino animal. Y por eso el único en el que se puede predicar comportamiento psicológico es en los animales. No puede haber comportamiento psicológico en las plantas, en los protistas, no tiene ningún sentido. En cambio, en el lado de las ciencias sociales, todos los componentes, todos los miembros componentes de una formación social son individuos, todos, ahí no hay problema, no hay problema, todos son individuos. Desde el niño, desde el recién nacido, y la Santa Madre Iglesia incluso dice que en el primer momento en que el óvulo se fusiona con el espermatozoide, ya es un individuo. Bueno, está bien. Es decir, como pueden ver, ahí está la visión extrema de que es un individuo. Pero no hay duda de que cada uno de los miembros de un grupo social es un individuo. De tal manera que ahora tenemos lo siguiente: los individuos dentro de una sociedad, lo que muestran como miembros de una sociedad es comportamiento social. De hecho, en lo que estamos ustedes y yo en este momento participando es en comportamiento social. Es una jornada. Viene mucha gente y habla, se saluda y habla. No es una reunión de conciencias, sino una reunión de personas. Y las reuniones de personas pues, son comportamiento social. Pero cada uno de nosotros al mismo tiempo mostramos comportamiento biológico. Porque no hay personas, no hay individuos sin biología. Seríamos el espíritu puro que tanto le gustaría a algunos, pero no somos espíritu puro, somos organismos, somos animales. Animales con ciertas características y que estamos organizados en formaciones sociales. Entonces, lo que tenemos es que hay conducta, comportamiento biológico y comportamiento social. ¿Qué es el comportamiento psicológico? El comportamiento psicológico es un fraccionamiento que hacemos del comportamiento biológico y o del comportamiento social. Cuando en vez de analizar la relación del organismo en biología con otros organismos y su ambiente, y en la vida social de personas con otras personas, tomamos el punto de referencia solo de uno. Y a partir de uno, lo otro se considera como objeto de estímulo. Y esa relación de uno con el objeto de estímulo es lo que llamamos comportamiento psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el comportamiento psicológico obviamente no tiene sustancia, es una relación. La sustancia está en la biología y en la formación histórico-social. El comportamiento psicológico es una relación que siempre se da como una relación coextensiva del comportamiento biológico y o del comportamiento social.
¿Qué quiere decir? Que no todo el tiempo hay comportamiento psicológico. Comportamiento psicológico no es un fenómeno continuo en tiempo para cada individuo, en tiempo y espacio. Es un fenómeno discontinuo. Y además es un fenómeno discontinuo porque la única forma de distinguirlo del comportamiento social y del comportamiento biológico es lo que he descrito como el desligamiento funcional. Es decir, el comportamiento psicológico, no me va a dar tiempo de hablar todo eso, pero bueno, es fundamentalmente lo que llamo desligamiento funcional. Y el desligamiento funcional implica que el individuo interactúa con los objetos de estímulo de manera que no está determinado por las circunstancias ecológicas que comparte con todos los demás, ni con las circunstancias históricos sociales particulares que comparte con todos los demás, sino que su comportamiento ahora se adapta funcionalmente a la nueva circunstancia como individuo. Una vez que se adapta a la nueva circunstancia o se ajusta o desarrolla una nueva función frente a la circunstancia, en ese momento termina el desligamiento funcional y deja de ser comportamiento psicológico. Se vuelve comportamiento biológico o comportamiento social. El perro pavloviano es el mejor ejemplo. No existe nada determinado biológicamente para que cuando suena una campana un animal salive. Si yo apareo la campana con la comida consistentemente para ese animal y solo le doy de comer cuando suena la campana, ahora el animal va a salivar frente a la campana, cosa que no hace ningún otro perro. Es una atribución individual, por eso es psicológico. No cambian todos los perros, solo cambia ese. Mientras yo mantenga la consistencia ecológica de la campana, el animal seguirá salivando. Pero una vez que ya saliva, el que siga salivando consistentemente deja de ser psicológico, se vuelve parte de su comportamiento ecológico. Campana y comida forman una unidad ecológica. Si ahora yo cambio la campana y cuando suena la campana le doy un choque eléctrico, ahora el animal retirará la pata y dejará de salivar. Es otro desligamiento funcional. Tan pronto suene la campana, retirará la pata. Esos fenómenos son el comportamiento psicológico. Y lo mismo ocurre con los humanos. Es decir, cuando aprendemos algo por primera vez, desligamos funcionalmente un sistema biológico de respuesta o una forma social aprendida estándar de su función natural. Una vez que esa función se ha desligado y se vuelve nuevamente, se vuelve ahora una función regular o estándar, deja de ser psicológica, se vuelve social, se vuelve comportamiento social. Cuando a un niño le enseño a distinguir entre mamá y papá, el niño dice, mamá, papá. El niño emite sonidos. El que el niño reproduzca mamá y papá no es propiamente comportamiento psicológico, aunque lo es de cierta manera. Pero cuando el niño dice mamá cuando ve mamá y cuando dice papá cuando ve papá, ahora esas locuciones se vuelven funcionales en la situación social. Una vez que lo hace, cada vez que ve a papá y mamá, y dice papá y mamá, eso ya no es comportamiento psicológico, eso es comportamiento social. Si no, imaginen, cada vez que nosotros hablamos sería comportamiento psicológico, no tiene ningún sentido. Entonces, lo psicológico es fundamentalmente un fenómeno de desligamiento funcional de las formas de actuar del individuo frente a los objetos y otros individuos de su entorno, sea animal o sea social, sean animales o sean sociales, en donde la persona o el animal establece nuevas propiedades funcionales de su comportamiento frente a nuevas propiedades circunstanciales de los objetos. Una vez que está establecido, deja de haber comportamiento psicológico. Puede haber comportamiento psicológico, otro episodio distinto en otras circunstancias.
Pero para que haya comportamientos psicológicos se requiere cambio de circunstancialidad. Ese es el criterio fundamental. Cambio de circunstancialidad para el individuo. Para el individuo. Es por eso que individuos que crecen juntos en una misma familia, incluso gemelos, no son idénticos desde el punto de vista psicológico. Y no lo son, ¿por qué? Porque la circunstancialidad de sus contextos es distinta. Su ambiente, su comportamiento social es el mismo, su comportamiento biológico es el mismo, pero su comportamiento psicológico no es el mismo. Y bueno, ya no les hablé de cómo se construyen las categorías, de dónde partir respecto a la fenomenología cotidiana de lo psicológico, pero los dejo esta primera aproximación para que la reflexionen. Si a algunos les interesa seguir en ellos, lo desarrollo en un par de artículos, en un par de capítulos o ensayos del libro que acaba de salir de Teoría de la Psicología Corolarios. Ahí viene perfectamente desarrollado y puede ser más fácil de masticarlo, vamos a decir así. A veces digo cosas que van en contra del sentido común de los psicólogos, ¿no? Es decir, que no todo el tiempo hay comportamiento psicológico, que el comportamiento psicológico es el único tipo de comportamiento sin sustancia propia y por lo tanto es coextensivo de dos comportamientos que sí tienen sustancia y son los que definen la relación que Cantor llama interconducta, el objeto y la persona el individuo que se comporta. Y bueno, lo que los psicólogos estudiamos, como todas las ciencias, son relaciones. Pero todas las ciencias tienen además entidades que se relacionan y que definen el campo de conocimiento. La psicología carece de esas entidades. Las entidades que relacionan la psicología son entidades de la biología y entidades de la ciencia social. Y por eso no tiene nada de raro que sea tan borroso el campo de lo psicológico y sea tan difícil y elusivo de definirlo. Una forma de darle sustancia a lo psicológico fue crear la mente. La mente era la sustancia, pero curiosamente era una sustancia que no tiene espacialidad, entonces no es sustancia, por definición. Ahora la han tratado de darle sustancia diciendo que, bueno, que la mente es una función del cerebro. Bueno, pues si la mente es una función del cerebro, entonces es ciencia biológica, no es psicología. Es biología lo que tenemos que estudiar. Si la psicología tiene que tener una autonomía epistemológica, solo puede ser como una disciplina coextensiva de la ciencia bioecológica y de la ciencia histórico-social. Por sí misma, no tiene dónde agarrarse. Por eso, muchas de las cosas que estudiamos los psicólogos experimentales cuando hacemos conducta animal, pues es conducta biológica, no es conducta psicológica. Y por eso tenemos pleitos con los etólogos, porque obviamente nos estamos metiendo en terrenos que no son nuestros. Cuando los psicólogos estudian patrones de conducta alimentaria en ratas y estrategias y todo eso es conducta biológica, no es psicológica. Podemos hacerla psicológica cuando no hablamos de conducta alimentaria en ratas, sino hablamos del patrón alimentario de esa rata particular. Eso es psicología, de esa rata particular. Y vemos si cada rata particular estudiada por sí misma bajo circunstancias equivalentes se comporta de la misma manera, podemos establecer que hay un criterio de comportamiento psicológico. Pero si hablamos de la conducta de búsqueda de alimento en la rata blanca, no tiene ningún sentido. Si hablamos de contactos de acoplamiento, de contactos de alteración en la búsqueda de alimento de la rata blanca, ahí ya estamos haciendo psicología. Si no especificamos que lo que estamos analizando es la circunstancialidad del cambio funcional en el comportamiento individual, no es psicología. Por eso, entre otras cosas, los diseños de grupo, la metodología de grupo
no puede aplicarse en psicología, porque si lo que nos interesa es el individuo, no podemos inferir el individuo a partir del grupo. Es un absurdo. Es un absurdo. Simplemente por razones conceptuales, no requerimos de estadística inferencial. Sin hablar ya del problema de la matemática misma y de la estadística y todo eso. ¿Por qué? Porque trabajamos con cambios funcionales transitorios, circunstanciales, en organismos individuales, en relación con justamente sus circunstancias, con objetos particulares de sus circunstancias. Y ese es el objeto de estudio de la psicología, es mucho más reducido que lo que suponemos. No tenemos que huir de la conciencia así. Pero bueno, eso es. Ahora uno de mis pendientes consiste en tratar de ver cómo puedo delimitar lo psicológico en el alter estado que caracteriza a todos los individuos, que es el dormir. Porque todo esto de lo que hablamos es con sujetos despiertos, en estado de vigilia. Ahora, ¿qué pasa cuando el organismo está durmiendo? Cuando está durmiendo, normalmente son condiciones biológicas totalmente distintas. Hay desaferentación sensorial, no hay intercambio con otras personas directamente, etcétera. Y parece que si hay algún tipo de comportamiento psicológico es durante lo que llamamos los sueños. Hablo así en plural porque yo creo que hay muchas formas de hablar del fenómeno de soñar, pero no todos los casos en que hablamos de sueño tienen que ver con comportamiento psicológico, probablemente en algunos sí. Pero a eso me voy a dedicar un año para entretenerme y acabar de cerrar el círculo. Lo que sí es muy evidente desde este punto de vista es que la psicología no es una profesión, la psicología es una ciencia empírica, experimental, que tiene un objeto de conocimiento y que puede contribuir interdisciplinariamente con lo que llamamos profesiones. Las profesiones son lo que llamamos interdisciplinas. Son campos del quehacer social que están definidos por problemas y por criterios sociales, no por campos de conocimiento, sino por problemas que hay que solucionar, problemas que están institucionalmente definidos por criterios característicos de cada sociedad en cada época. Entonces, la salud, la educación, la administración, la ecología, etcétera, la conservación del ambiente y todo eso son problemas sociales y existen profesiones. Las profesiones son las interdisciplinas que están justamente delimitadas para atender esos problemas. La medicina no es una ciencia, la medicina es una profesión, es un campo interdisciplinario que tiene que ver con el problema de la salud. Las ciencias son la biología, la física y la química, eventualmente podría ser la psicología también, que contribuyeran a que la medicina fuera más efectiva. Entonces, en una interdisciplina, lo que ocurre es que distintas disciplinas científicas, tecnológicas, artesanales, conocimiento práctico, contribuyen para la solución de un problema. Pero es el problema el que define cómo contribuyen las disciplinas, no son las disciplinas las que definen el problema. Entonces, la psicología no es una profesión, pero puede tener extensiones interdisciplinarias en distintos campos, la educación, la salud, etcétera. No son campos propios, son campos sociales, en donde haya una dimensión individual del problema social que implique cambiar la funcionalidad de cómo los individuos interactúan respecto a eso, la psicología puede intervenir. Pero para intervenir, lo que hay que hacer es aplicar el conocimiento de la ciencia. No se puede inventar como se hace normalmente, entre comillas, tecnologías o prácticas o profesionales
directas definidas por el problema. No, no. Si es psicología, hay que aplicarlo de la ciencia. Es decir, yo no veo que la física aplicada la inventen los ingenieros sin saber física, ¿no? No. Toman la física y la aplican, la adaptan, la ajustan, etcétera. Y en el caso de la dimensión individual de los problemas, es donde la psicología, como una extensión, puede participar interdisciplinariamente. Pero para eso hay que tener psicología que aplicar, y para eso los psicólogos que participan en esta interfase con los profesionales directos y con los usuarios muchas veces, pues tienen que aplicar psicología y adaptar el conocimiento psicológico que se va a aplicar. Entonces, hablaríamos de que hay psicólogos de dos niveles: el psicólogo que genera conocimiento y el psicólogo que adapta el conocimiento para ser aplicado. Pero en ningún caso el psicólogo aplica directamente conocimiento, que no se puede aplicar, no. No hay problemas psicológicos a nivel social. Hay problemas interpersonales y de individuos a nivel social, pero no problemas psicológicos. Y bueno, ya no los quiero fastidiar y fatigar más. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Los dejo